Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a este espacio. Estamos en el segundo día del webinario dedicado a pensar, a repensar, a reflexionar alrededor del diseño de las políticas alimentarias locales, sin dejar a nadie fuera, tratando de establecer formatos, el uso de herramientas y demás que garanticen que todas las personas, perfiles, sectores afectados, que en realidad son todas las personas, puedan de alguna manera ser partícipes del diseño y del desarrollo de las políticas alimentarias, pues con mirada agroecológica. Este webinario forma parte de la propuesta que hace la Red de Ciudades por la Agroecología en sus itinerarios de intercambio. Muchas lo sabéis, algunos os acercáis hoy por primera vez, pero desde la Red de Ciudades por la Agroecología, entre otros fines y objetivos, tenemos el facilitar el intercambio de experiencias, de conocimiento, de abrir espacios de reflexión para aquellas personas y entidades que están trabajando por un cambio de modelo en las políticas a través de las políticas alimentarias y bueno, como le decía a las ponentes antes de empezar, busca ser un espacio muy de ir a lo concreto, a lo cotidiano, a lo aterrizado, un espacio de confianza, honesto, donde bueno, pues nos podamos un poco compartir nuestros temores, nuestras dificultades, también nuestros éxitos y nuestros aprendizajes al fin y al cabo, e irnos enriqueciendo unas con otras en este camino que vamos abriendo, ¿no? Con la firme convicción de que solo caminando vamos a- a ir, pues eso, avanzando y aprendiendo y revisando y demás. Bueno, ayer me riñeron porque yo no me presenté, soy Nuria Alonso de la Secretaría Técnica de la Red de Ciudades por la Agroecología. Normalmente soy la persona que está un poco coordinando estos espacios de intercambio y bueno, no quiero repetir toda la introducción de ayer, pero para aquellas que os incorporáis nuevas, mencionar brevemente que el objetivo del webinario, aparte de este gran objetivo, ¿no?, de intercambio de experiencias aterrizado en la temática, mm, sí que tiene su ambición y su reto y su dificultad, porque bueno, el pensar cómo abrimos espacios igualitarios de participación y adecuados, pues es una de las grandes claves en las que nos encontramos desde el mundo de la agroecología. Eh, pero bueno, hemos como identificado dos fases o dos aspectos, ¿no?, los que queremos profundizar, que por una parte es el cómo llegar a los actores que actualmente no están en nuestra onda, por decirlo de alguna manera, sensibilizados o interesados o, bueno, no se sienten apelados, ¿no?, en cuanto a las políticas alimentarias agroecológicas, no sienten que tengan un papel relevante. Y esto tiene mucho que ver con la comunicación, con qué tipo de mensajes lanzamos o cómo queremos llegar a estos sectores. Y por otra parte es, bueno, con aquellos que sí sienten que deberían estar, que es indudable que tienen un papel muy relevante y que deberían tener una incidencia en las políticas muy fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos para que sí estén en los espacios que estamos generando, que se están generando? Y por qué a veces es tan difícil eh, poder contar con ellos, ¿no? Y que sientan que tienen un lugar y que sea fácil, ¿no? Mm, entonces, bueno, ayer tuvimos algunas intervenciones en estas dos, como desde estos dos prismas, y hoy os paso a presentar cuáles serán las intervenciones que tratarán de profundizar en esto. En primer lugar estará Eva Torremocha de la Fundación Daniel y Nina Carasso, que nos hablará un poco de cómo generar alianzas con los sectores no alineados, nos contará un poquito el trabajo que se está haciendo desde la Fundación. Marina Barroso del Ayuntamiento de Barcelona estará después para hablarnos más del sector de la distribución convencional, una iniciativa
varias pequeñas iniciativas que convergen dentro del Ayuntamiento de Barcelona que aborda cómo es aborda el trabajo con los productores, comercio tradicional y mercas, y cómo generar pues ahí acuerdos y alianzas y sinergias. Después intervendrán desde Isabel Álvarez y también Alba Herrero y Luis desde la Fundación Asud para profundizar un poquito en cómo involucramos o cómo se generan la doula, si ya estáis diciendo Luis, de la doula, eh, eh, cómo se generan enganches con el sector productivo o cómo no, o dónde tenemos que poner la mirada, a dónde tenemos que atender. En concreto, Isa nos hablará de las mujeres campesinas, dónde están, cuando deberían estar con un papel activo en el diseño de políticas, y tanto Alba como Luis nos van a traer el proyecto de Mansa Lorta, que profundiza un poquito también en esto, como una experiencia interesante, inspiradora y que bueno. Creemos que con estas 4 intervenciones de hoy cerramos un poco estas, bueno, pues estas inyecciones de análisis y también de empezar a identificar algunas propuestas útiles. Os vamos a pedir que las reflexiones que queráis lanzar o preguntas y demás las vayáis haciendo a través del chat, poniendo claramente a quién van dirigidas, en el caso de que sea a una de las ponentes en concreto, y al final de las intervenciones tendremos un espacio para contestar preguntas, y el último rato pues terminaremos, o casi empezaremos, ¿no? Ayer solamente nos asomamos al pequeño espacio de reflexión, taller que pretendemos facilitar en la red, aprovechando pues la participación de todas vosotras. Así que sin más, doy paso a Eva. Muchas gracias por asomarte este ratito aquí, y nada, cuando quieras, pues ya. Gracias, María. Un placer. Aprovecho para saludar a esos nombres que veo conocidos y al resto también, obviamente. A ver, yo voy a compartir un poco realmente las reflexiones de lo aprendido en Caraso, ¿vale? A veces nos hemos tirado un poco al barro, nos lo podemos permitir nosotras por aquello de ser una fundación, que es verdad que en relación a los proyectos que financiamos, reconozco que abre más puertas, por desgracia, ¿vale? En algunos casos cuando son organizaciones, yo no lo decís mucho, ¿no? Los proyectos que acompañamos, que a vosotros os abren menos puertas, pues porque en el espacio político sobre todo, traemos prejuicios, bueno, en realidad todo el mundo tiene prejuicios, hay un prejuicio negativo frente a la agroecología, ¿no? Que si ya venimos con ese término, pues es complicado. Sin embargo, si viene la Fundación Caraso, bueno, pues me encanta porque siempre lo dice Josep de Valencia, que como la Fundación Caraso llega con su piano y su música clásica, que no es que sea así, pero lo adorna un poquito, es verdad que bueno, eso nos ayuda a veces a abrir algunas puertas. Aún así, deciros que vais a ver que tampoco conseguimos el éxito rotundo y total, pero bueno, yo voy a compartir aquí nuestros intentos de llegar a esos públicos o entidades, organizaciones, personas, todo, que nos es a priori nos está un poquito más alejado de lo que solemos abordar nosotros. Me ha encantado lo de sin dejar a nadie fuera, ¿vale? Entonces, mi primera diapo quería muy brevemente decir quién es nadie. Tenemos muchos nadies. Los nadies, así en el sentido quién está más lejos de nosotras, de nuestro ámbito más habitual de trabajo, en Caraso son los nutricionistas, equipos directivos de hospitales, de colegios, no así cocineras ni profesorado, más bien el equipo directivo. Personal sanitario, el vecino del cuarto y la vecina de al lado, ¿no? Esta gente sí que nos cuesta mucho llegarle, los grupos políticos, las empresas, en fin, no me detengo, pero sí quería llamar la atención de que cada uno de nosotros tiene unos nadie distintos y a su vez nosotros somos nadie para muchos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de abordar nuestra estrategia, porque yo creo que desde la empatía de cómo me siento yo cuando yo soy ese nadie, qué me gustaría que me hicieran, es lo que creo que nosotras al menos intentamos construir nuestra estrategia sobre esa base. Os cuento, hemos tenido una experiencia durante un año, el año que lío con la pandemia, 2018, 19, quizá 19, donde
a petición de los proyectos, y porque nos pareció una propuesta súper interesante, nos pidieron que allanáramos un poquito el camino. Los proyectos sistemas alimentarios territorializados, los conocéis en el ámbito de la red, detectaron eso, pues ese freno del que os comentaba, que cuesta que se os oiga. Y dijeron, a lo mejor a Carazo se lo oye mejor, y dijimos, venga, pues vamos a intentarlo. Nos hicimos acompañar por una empresa que se llama De Comunicación, pero vamos, que lo que hace es incidencia, para cosas claras, y entonces nos diseñaron un plan estratégico donde básicamente nos íbamos a sentar con todos los grupos políticos de todos los ayuntamientos en los municipios donde tenemos proyectos SAT. Os digo desde ya que al final, por cuestiones de agenda y de dinámica y del año que pasó muy rápido, no pudimos hacerlo en todos los municipios, pero sí lo hicimos en 4. ¿Qué nos recomendaban? Primero, buscar las competencias, ¿no? Ir a personas concretas y elegirlas según sus competencias, que tuvieran algo que ver con las competencias, las múltiples competencias que abordamos en los SAT. Yo creo que aquí voy a decir cosas bastante obvias en realidad, pero quizá el hecho de ordenarlas nos ayuda a ver un poco de luz. No siempre las competencias que tienen las personas que tenemos como interlocutores son las más adecuadas. Por ejemplo, en Madrid en un momento dado la competencia era más bien de urbanismo y eran arquitectos, ¿vale? Entonces ahí hubo que redimensionar el enfoque del proyecto para saber hablar con arquitectos y personas que hablaban más de, pues eso, de urbanismo. Si hablamos con mercados, bueno, pues habrá que pensar más en la parte de mercados, ¿no? Y después muchas veces nos meten en medio ambiente, entonces, bueno, pues hay que buscar el enfoque ambiental. Ya os digo, cosas obvias que todas sabemos, pero bueno, es el orden. Reforzando ese enfoque, como lo comentaba, entonces a veces podemos elegir a la persona y mola, porque sabemos que es una persona, pues hemos bichado su currículum, lo hemos googleado, o gracias a esta, en nuestro caso, esa empresa de incidencia, esa entidad que nos ayudaba con la incidencia, ellos tenían ya una agenda de contactos y nos decían, mira, mejor esta persona que la otra. En la mayoría de los casos no, era lo que se llama una puerta blanca, ¿no? De decir, bueno, quiero hablar con un responsable político un responsable de este grupo político, ¿a quién me ofrecéis? Y una vez que tenemos ese nombre y ese apellido, pues eso, hacemos nuestra pequeña investigación de testivesca en su currículum para ver qué había estudiado, qué le gustaba, si tenía algún máster y por ahí entrarle. Eso ha funcionado muy bien, ¿vale? Veréis que al final todo lo que os voy a decir, lo que mejor funciona es el lado humano. Pillarle a cada uno su fibra sensible. Importante también, nos ha funcionado mucho en algún caso y ha sido súper eficaz el equipo técnico. Sabéis que siempre viene un representante político y siempre viene con una persona de apoyo técnica, pues porque la persona que ostenta el cargo político es más para hablar y más la imagen, y quien lleva después de verdad el tema es su equipo técnico. No voy a dar nombres de partido, pero imaginaos que en este caso era, por prejuicio, el partido que menos imaginábamos que nos iba a poder oír atentamente. Y finalmente fue salir de la reunión y en 24 horas recibimos un correo de un ayuntamiento, era en Madrid, y recibimos un correo de Vitoria que le había interesado mucho nuestra reunión y que se le podíamos mandar información. Indagando un poquito, fue esa chica que conocía los mercados, que conocía la agroecología, que entendía perfectamente el sector, que le gustó mucho el proyecto y movió sus hilos. ¿Vale? Entonces, al final, bueno, pues eso, identificar realmente con quién hablar. En esos casos, pues Isabel, la directora de la fundación, se queda más hablando a nivel más político, tal, y yo me fui a una esquinita y empecé a soltarle ahí toda la información a esta chica que me dijo, me interesa esto, y entonces le indiqué ahí todo lo que pude. Importante, y eso sí que ha funcionado también a nivel institucional, explicar el proyecto y sus objetivos. Explicado de una manera como muy light, ¿vale? Sin grandes reivindicaciones, sin acusaciones, sino decir, oye, nosotros en los sistemas alimentarios territorializados queremos relocalizar los sistemas alimentarios, podemos tocar, y lo vemos ahí, o sea, desde el cambio climático en algunos casos, si según la persona que tenemos enfrente, lo que siempre nos ha funcionado mucho es entrar por la salud como punto de entrada, de la salud pasamos a la alimentación pasando por los niños pasamos por los coles y las asociaciones de padres y madres,
y entramos en la compra pública y de ahí vamos explicando que de la compra pública se remonta hasta la producción, que las agricultoras son necesarias, que la ganadería, que tal, la dieta, la carne sí, menos carne, etcétera, etcétera, y al final acabamos englobando un poco todo lo que es, perdón, el sistema alimentario partiendo de la obesidad infantil, ¿vale? Porque ese tema es el que suele llamar más la atención. Bueno, pues engancharles con algo y después soltar nuestro discurso siempre amablemente y siempre escuchando mucho, porque en general este tipo de perfil profesional le gusta mucho hablar de su libro y contar su historia, y bueno, hay que estar siempre como muy atenta y saber en algún momento adecuado interrumpir para meter ahí, hablar tú también. También hay que aprovechar los momentos políticos. Ahora está el tema de los fondos de recuperación, el cambio climático. Hemos tenido un momento colas del hambre para hablar de la precariedad. Eso en Barcelona lo hemos abordado bastante, Marina. Bueno, bastante con vosotras, a nivel interno. Bueno, la obesidad infantil es como el gran elemento que a todo el mundo le llama mucho la atención, en la salud infantil. Ya cuando empezamos a hablarle de plásticos en la orina de Nicolás Olea, ahí ya se les torce un poco la boca, entonces reculamos y volvemos a abordar por otro tema, ¿no? Y siempre estamos ahí en un ten con ten, intentando meter temas, y en función del rictus que le veamos a la persona al frente, seguimos o vamos a otro tema. El desperdicio alimentario suele gustar mucho también. Bueno, ahí veis, ¿no? Pequeño cambio. Y yo he hecho este pequeño ejercicio, en plan automentimeter, self-mentimeter, porque lo rellené yo misma, con un poco los aprendizajes. Esto es de otra experiencia, que es un laboratorio social, que hemos llamado La Mesa, donde hemos querido juntar, empezamos pensando en 16 entidades, para hablar de cómo luchar contra la precariedad alimentaria. Ha sido un ejercicio empezamos en el 2019 y estamos recién acabando, ¿vale? Nos hemos tirado 2 años. Y ha sido un ejercicio súper interesante, porque nos habíamos puesto como objetivo sentar a todo el sector, incluso los no alineados, políticos, pero también empresariales. O sea, por deciros, queríamos contar con alguna empresa de supermercado, hipermercados también, en fin, realmente contar con en lo que en vocabulario carazo llamamos el mainstream, eso que nos es un poco demasiado ajeno, por desgracia, porque ellos no nos dejan entrar, y a veces porque a nuestro sector le cuesta más también querer colaborar. Entonces, ¿qué hemos aprendido de este proceso de 2 años donde hemos intentado hablar con todo el mundo? Era importante invitarles a ser parte desde la construcción, no darles por hecho oye, toma, esto es lo que hay, ¿en qué me quieres ayudar? No, este es el reto. Claro, precariedad alimentaria, cualquiera dice a Carasso que no lo ve, que no le importa, tal, entonces todo el mundo le decía, sí, es normal, tal, además era durante COVID, con las del hambre, o sea, cualquiera ahí, entonces por lo menos nos tenían que escuchar. Acercamientos previos, muy cerca de las personas, uno por uno, contacto puerta fría, antes he dicho puerta blanca, es puerta fría, perdón. Muchas llamadas de teléfono, intentar conseguir contactos de amigos para que nos hagan un poco más de caso, y después estableciéndoles momentos, porque todo el mundo dice, sí, me interesa mucho, pero no sé en qué puedo ayudarte. Y eso sí que lo dicen grupos políticos, es decir, cualquier persona que no tiene una visión muy sistémica de los hechos, enseguida, como le saquemos de su... bueno, en realidad nos pasa a todos, ¿eh? En cuanto nos salimos de nuestro cauce habitual, decimos, oye, pues no sé qué pinto yo aquí, me resulta súper bonito, pero ¿qué pinto yo? Entonces, explicarles qué rol pueden tener, cómo son necesarios, ¿vale? Un poco ahí, básicamente, se podría considerar que es haciéndoles la pelota, pero en realidad es realmente inspirando, ¿no? Que es la segunda etapa, motivar, animar, explicarles que en un enfoque muy sistémico necesitamos ser muchos y necesitamos tener esa inteligencia colectiva de muchas personas pensando. Para eso, y me paso a la siguiente, que es sentando las bases de un lenguaje común, necesitamos tener muy claro. Y esto de verdad son aprendizajes de ese proceso que llamamos La Mesa, pero para los grupos políticos sirve. El lenguaje común. Tenemos que realmente definir, cuando hablamos de agroecología o en nuestro caso, de alimentación sostenible, ¿qué es? ¿Hasta dónde llegamos el concepto sostenible? Oye, pues en Carasso sostenible son 4 dimensiones, porque además de las habituales metemos la salud. ¿Por qué metemos la salud? Pues ya ahí soltamos un poquito de plásticos en la orina de los niños de 7 años, todo el tema de los disruptores endocrinos, ¿vale? Pesticidas, contaminación de los ríos, que es agua que trae. Ahí metemos un poquito hasta, ya os digo, hasta donde veamos que podemos llegar. Necesitamos que ellos nos expliquen,
también qué es la alimentación sostenible para ellos, hasta dónde llegan en lo sostenible. Es económico, es social, es ambiental. Ellos lo suelen dejar en ambiental y, bueno, en algunas reuniones nos han dicho que habían hecho una granja sostenible porque tenía 1000 vacas, pero luces LED. Entonces ahí, bueno, pues aprovechas y decir, hombre, eso no es sostenible para nosotros. Para nosotros es sostenible, necesitaríamos pan. Y trabajar con ejemplos muy concretos, siempre con la mejor de las sonrisas, viene bien. Y eso siempre el objetivo es decir, mira, es que para que nos entendamos está bien que hagamos primero un ejercicio de poner en común nuestro lenguaje y nuestros conceptos y realmente entendernos en lo que hablamos, porque muchas veces si no hacemos ese ejercicio se convierte en una conversación de eso. Importante, esa hoja de ruta compartida, las líneas rojas. Esto ya es más adelante, cuando ya se va trabajando un poquito más de cerca, cuando ya los hemos seducido, que dicen, venga, vamos a trabajar, aunque vienen de manera tímida, es el momento de decir hasta dónde podemos llegar y dónde no queremos entrar. Y tenemos líneas rojas, bueno, no hay que tener miedo de explicarlas, los grupos políticos lo entienden, ellos más que nunca, ellos te lo dicen claramente, tengo competencias y tengo mi hoja de ruta, que es mi programa electoral. Entonces ahí abiertamente decir, mira, y si lo intentamos enganchar por aquí, ¿cómo lo ves? ¿Hay opciones? ¿Con quién trabajaríamos? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Qué necesitas que te digamos? ¿Esta otra competencia sería posible? Y ahí se nos han caído bastantes, pero bueno, los que han seguido porque han tenido la honradez, ¿no?, de poder hablar. Y aquí deciros que sorprendentemente también otro partido a priori más alejado de nuestras convicciones, pues también fue súper interesante porque en realidad se puso en contacto con otra ciudad y también nos vino por detrás, en este caso era Valladolid y Córdoba, se pusieron de acuerdo y entonces vinieron a Carazo para tener un poquito más de información de qué eran los SAT. Claro, ya después les damos la información y aquí no vuelve a aparecer nadie. Pero bueno, ahí hay una semillita puesta. Ya conforme se va avanzando, las luces largas y las luces cortas. Tenemos que tener en cuenta, yo creo que ahí ya lo hemos aprendido todas las que estamos aquí, los momentos de la administración, ¿no? Al principio, los primeros proyectos que íbamos apoyando hace ya 5 años, había un desencuentro entre los ritmos del tercer sector y los ritmos administrativos. Nos quejamos mucho de lo lentos que son. Es verdad que hay que entender que si queremos procesos democráticos transparentes y de participación requiere pues un proceso de consulta, después hay que hablar con todos los partidos, en fin, se eterniza, las cosas de Palacio van despacio y es muy largo para el tercer sector, pero es que es lo que hay. Entonces nos queda más o menos pues adaptarnos a eso. He visto que estabas por ahí, Pedro, tú nos podrás contar, Pedro Lloret de Valencia, tú nos podrás contar mucho, ¿verdad?, de los procesos y los momentos y los tiempos. Los ritmos son importantes también. Y eso, ir avanzando por etapas y además eso de las luces largas y cortas es conseguir resultados a corto plazo que puedan ser válidos y después siempre mantener o como dice mi padre, pasito corto y mirada larga, que eso lo sabe de John Wayne de un western, pero funciona para todo. Y mucha capacidad de reinvención. A partir del momento en que le damos un poco de cabida a entidades ajenas o esos nadie que empiezan a ser alguien, tenemos que tener muchísima capacidad de reinvención, sin perder nuestro objetivo, por supuesto, pero de eso, adaptarnos, flexibilizar. En algunos casos, yo creo que desde la red habéis hecho ese ejercicio súper interesante, ¿no?, de reformular, reposicionar todos vuestros mensajes al inicio de la red, que era como muy necesario, y ubicasteis la salud también como elemento clave de puerta de entrada. Y eso, pues reinventarnos sin perder nuestro objetivo ni nuestra esencia, pero saber explicarnos y saber un poco ahí colaborar y darnos a entender, es decir, facilitando el diálogo. Y para eso, ya dejo de compartir porque es lo que yo quería comentar con vosotros. Recordar, o sea, superar mucho nuestros prejuicios, ir directamente a la persona, intentar realmente hablar con una persona y entender su sensibilidad, y para eso la empatía es súper necesaria. O sea, ahí yo creo que casi hay que llegar al equilibrio 50% un profesional que viene a un proyecto y un 50% una persona que viene a hablar con otra persona. Eso al final da frutos, cansa y bueno, es un equilibrio difícil de encontrar. No siempre la persona receptora que tenemos enfrente responde a esa estrategia comunicativa, digamos, pero al final es cuando hablamos entre personas donde más pasa la información. Me acuerdo también que algún proyecto nos habéis comentado y eso aparece en el cuaderno Carazo, que imagino que habréis ojeado algunos de vosotros,
en el cerveceo y en el pasilleo, que al final es donde nos quitamos, ¿no?, la gorra de gestor de proyecto o la gorra de gestor político, y se encuentra Juana con José, y ahí es donde hablan dos personas y ahí es donde más conseguimos que pasen nuestros proyectos. Requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación por vuestra parte. Entonces yo, como ahora ya gestora o sea, acompañadora de proyectos, sabéis algunos también que nos conocéis, que os pedimos que eso a la hora de definir los proyectos lo computéis en tiempo, que lo tengáis en cuenta, porque es trabajo vuestro. Y eso, bueno, pues es un trabajo que a lo mejor los alemanes no lo ven como trabajo porque el cerveceo no lo consideran trabajo, pero nosotros sabemos que se consiguen muchas cosas y esas horas también hay que computar. Básicamente yo esto es un poquito lo que había pensado contaros. Las preguntas vendrán al final, ¿verdad, Nuria? Muchas gracias, Eva. Ha sido muy interesante y además creo que ya lanzas muchas respuestas y muchas ideas y muchas reflexiones que pretendemos recoger en el taller que ha preparado Paula para el final. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos con Marina Barroso del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, perdona Marina, antes de empezar, nada, recordar eso, que si queréis hacer preguntas sobre lo que se va exponiendo, pues a través del chat y al final de todo las contestamos. Pues Marina, que nos va a hablar más pues, del sector convencional de distribución en alianza con la producción y lo que están haciendo desde el Ayuntamiento de Barcelona. Vale, merci Nuria. Vale, pues sí, preparando la presentación he visto que había un montón de cosas que quería compartir y no sé si me va a dar tiempo de todo, entonces me comentaba Nuria antes que queríamos exponer diferentes proyectos que se han impulsado desde Barcelona, ya antes de que se declarara Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, ¿no? Como que había un antes y hay un después, ¿no?, de la capitalidad. Entonces son todos esos proyectos como de fondo y especialmente centrarnos en los que tienen que ver con mercados municipales, con mayoristas y con Mercabarna, y también la alianza de estos dos actores también con el sindicato mayoritario del sector agrario en Cataluña, que es Unió de Pagesos, con el que estamos haciendo un proyecto que también os sonará, que es el CIAP. Entonces, perdonar porque las primeras diapositivas, como las he reciclado, están en catalán, pero hay poco texto y lo cuento en castellano, así que entiendo que no hay problema. El contexto lo he centrado en el proyecto de la Capital Mundial de la Alimentación Sostenible y más allá de acoger lo que es el Fórum Global de Ciudades, destacar como titulares, que posiblemente la mayoría de vosotras ya sepáis, pero que aparte de acoger este foro internacional que tuvo lugar en octubre, durante todo este año 2021 se han organizado una serie de eventos para dotar de contenido a este proyecto de la capitalidad y también se han desarrollado una serie de políticas y proyectos de corto y largo plazo. Y aparte, en este año 2021 también se quería, más allá del foro, más allá de toda esta agenda de eventos y de los proyectos que se iban gestando de fondo, también elaborar o iniciar el proceso de construcción de la estrategia alimentaria que Barcelona todavía no tiene, pero que está en ello y en breve, ¿no? Entonces, esto lo digo también porque el hecho de que haya pasado la capitalidad, todos estos eventos, todos estos proyectos justo antes de iniciar la estrategia, yo creo ahora, a toro pasado, ¿no?, que es positivo porque ha sido un año de muchas interacciones con una gran diversidad de agentes, ¿no? Y en concreto con estos agentes más convencionales o con los que todavía no teníamos un diálogo tan cercano. Entonces, dentro de los proyectos prioritarios me centro en los que tienen que ver con facilitar la distribución y comercialización, que son estos que os paso ahora a visualizar con una serie de logos y de agentes. O sea, se me ha descuadrado donde dice sector productivo. En la primera columna sería con los minoristas, o sea, con los mercados municipales. Hay un proyecto que es Comerçverd, que el primer reto ha sido dialogar con Mercados de Barcelona, porque es un organismo con mucha trayectoria, con competencia en estos mercados,
luego lo explico un poco en análisis de cómo ha sido este proceso de transversalización con los mercados. Y luego se han incorporado en este proyecto la Federación de Mercados Municipales, FAFEM, que es una federación de mercados, o sea, una entidad privada, y los representantes de algunos gremios también. Luego, por otra parte, con los mayoristas hemos trabajado en Mercabarna, bueno, se ha inaugurado, como ya sabréis, pues, el Biomarket, o hay un proyecto que está en el congelador, que sería lo que llamaríamos mayoristas de proximidad, es decir, cómo distinguir a los mayoristas de Mercabarna que tengan producto de origen Cataluña, como producto local. Y por último, con el sector productivo, que no es el sector productivo agroecológico, sino que es liderado por Unión de Payesos, donde hay payeses convencionales, payeses ecológicos y payeses agroecológicos, ¿no? Entonces, esto lo recalco porque también genera una complejidad. O sea, este es el mapa como de proyectos, ¿no? Y de alianzas que se han establecido. Entonces, la verdad es que el trabajo y el diálogo con cada uno de estos agentes ha sido complejo, y más también lo que es el trabajo y diálogo entre ellos, ¿no? Interconectar estos agentes, porque al final todos ellos son agentes claves de lo que es el sistema alimentario en Barcelona y su área metropolitana y Cataluña, ¿no? Entonces, sobre todo decía que me centraré en el proyecto Comercio Verde, que es el que se ha implementado en los mercados de Barcelona, que como sabréis hay una gran red de mercados, hay unos 38 mercados alimentarios, y el proyecto, que de hecho me parece que he visto que Olga estaba por aquí y me preguntaba por mail o por WhatsApp sobre este proyecto, pues los 4 titulares sería que este proyecto lo que consiste o lo que trata es de visibilizar y señalizar los comercios de los mercados municipales que cumplen una serie de requisitos para distinguir su producto en caso de que sea ecológico, local, de payés, de elaboración propia o de lonja. ¿Vale? Aquí abajo hay un poco la definición de lo que es cada cosa, y saber que detrás, que no me puedo extender ahora, hay como unos valores de referencia a partir del cual, si tú como comerciante dispones de una oferta mínima X, puedes distinguirte como comercio verde en ecológico o local o payés o diversos criterios que suman, ¿no? Entonces, el desarrollo y la implementación de este proyecto ha sido un proceso muy largo, pero en este año 2021 es cuando finalmente, después de mucho caldo de cultivo previo, se ha podido señalizar todos estos comercios verdes que se han adherido y que son más o menos 537, ¿vale? De los 1.105 posibles, es decir, que son un 52% de los comercios cumplen, luego se tendrá que verificar también los requisitos que se han establecido para formar parte de comercio verde o para ser un comercio verde, y esto serían también desglosado por sectores: fruta, pescado, cárnicos y legumbres. Esto lo paso muy rápido, solo para que veáis en qué ha consistido el proyecto. No es un proyecto de señalización pura y dura, hay mucho más detrás, pero sí que es la primera fase para luego seguir bajando otras capas necesarias. Los comercios tienen un cartel que puede ser de comercio verde o de rincón de comercio verde, según el número de referencias que tengan de cada uno de estos criterios que hemos dicho. Los criterios se visibilizan en la parada o en el mostrador del comercio con estas estacas de producto, y luego los productos que cumplen estos criterios se les pone una pinza, que es esta que veis aquí a la derecha. Entonces me quería centrar sobre todo en lo que son los análisis, el análisis de los aspectos clave, de los retos y las cosas que han funcionado y las que no, y todas las dificultades que hemos ido encontrando en la implementación de este proyecto. Primero, ayer escuchaba un ratito a Dani y hablaba de la poca credibilidad que tienen algunos agentes hacia la administración. Pues en este caso, un antecedente desfavorable para acercarnos a los comerciantes de mercados municipales era que se había implementado un proyecto anterior, que era Mercats Verds, que no había tenido resultados y no había tenido continuidad, y por tanto no había una valoración positiva de este proyecto, y por tanto si ahora vamos con comercios verdes, que no deja de ser una variante,
que es el siguiente punto, porque a partir de este mercados verdes que no funcionó, es propuesta del Comisionado de Economía Social y Política Alimentaria, ya en el año 2018, decir, vamos a apostar y que no sea todo el mercado verde y vamos a que solo consistiría en poder enfatizar mensajes de que los mercados puedes encontrar estos productos. Vamos a darle protagonismo a los comercios que realmente cumplan en gran medida con una oferta que se adecue a estos parámetros de sostenibilidad. Y entonces esta propuesta se traslada, dijéramos, al Instituto de Mercados, ¿no? Esto es importante recalcarlo porque como la propuesta sale de un área y se traslada a otra de la que es competencia, ¿no? Por tanto, ya comentaba Eva que el tema de la competencia es relevante. Entonces, es verdad, lo digo así, que tira adelante, pero con unos falsos consensos, unas diferentes visiones o lenguajes y un hacer sobre la marcha, ¿no? Que luego se ha ido trampeando con bastante éxito, entre comillas, pero que ha supuesto también dificultades y cansancio, también por ello. Para que tengáis un poco de las fases del proyecto, cuando ya se hace esta propuesta que acoge el Instituto de Mercados, luego lo que se hace es publicar y adjudicar una licitación para dotar al proyecto de un soporte técnico, una secretaría técnica, ¿no? Aquí ya teníamos otras dificultades asociadas. Esta licitación la gana una cooperativa agroecológica, de manera que es verdad que nos encontramos que, como en otras cosas, ¿no? O sea, primero, internamente tenemos esta falta de visión común entre el Instituto de Mercados y el Ayuntamiento. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que vamos a distinguir a esos comercios que cumplan unos requisitos, Mercados tienen miedo, expresan un temor a que eso sea discriminatorio y que todos los comercios que no cumplan con esos requisitos puedan quejarse, puedan sentirse excluidos, ¿no? Cuando es un poco la esencia del proyecto, pero no en negativo, sino en positivo, obviamente, ¿no? Bueno, que no hubo tampoco en ese momento una definición clara de roles y liderazgo, tanto a nivel técnico como político, y que no había unos interlocutores y canales válidos para llegar a los comerciantes. Es decir, a pesar de que teníamos esta Secretaría Técnica, era una Secretaría Técnica, como decía, una cooperativa agroecológica que no que se acercaba, pues bueno, que era, su esencia era lo ambiental y el activismo, entonces no era especialmente conocedora o no estaba especialmente conectada con estos destinatarios, ¿no? Con el comerciante, y eso también dificultaba un poco el trabajo, ¿no? Luego se incorporó el gremio de frutas y verduras para hacer la dinamización comercial a pie de mercado. ¿Vale? Y ahí, perdonad el catalán que se me ha colado por ahí, incluso sorprendente que en la promoción del producto local y el producto de país, perdón, el que es como directamente comprado a productores, aquí mostraban reticencias para hacer esta promoción del producto de país. Vale, el comercio es verde, nos interesa y tal, lo vemos, nos sumamos al carro, pero lo del producto de país nos pone una tesitura complicada porque tenemos una relación histórica con los mayoristas de Mercabarna, ¿no? Luego, si queréis, preguntamos o profundizamos. En esta implementación del proyecto, si es complejo en general, lo es especialmente en el sector cárnico, ¿no? Por la definición de los criterios en particular y cómo reciben ellos según qué consignas o la definición de estos propios criterios, ¿no? Entonces, estos criterios hemos partido de una definición provisional, pero la voluntad es que estén en revisión y que incorporemos otros agentes clave con suficiente conocimiento y contactos en el sector ganadero para promover lo que es la ganadería extensiva, ecológica, etcétera, ¿no? Y ya como ya estamos llegando ya a la actualidad, ¿no? Esto es como hemos llegado hasta aquí, pero que explica o que ilustra bien todos estos retos de diálogo entre agentes diversos, también internos en la administración, y que sería la incorporación de la Federación de Mercados Municipales, que os decía antes, ¿no? Esta federación, su junta está formada por representantes de los diferentes gremios. Es verdad que la primera aproximación con esta federación fue mala porque mostraron un rechazo frontal al comisionado y al ayuntamiento por la promoción de los mercados de payés, pero después de esto y de un diálogo
casi que político, ¿no? Muestran una cierta receptividad y simpatía política o personal y se asume un liderazgo en el despliegue de este proyecto a los 38 mercados, que hasta este momento, que ya llevamos tiempo trabajando, solo estamos en la fase de exploración, de diseño, de diseño del piloto, pero nos costaba mucho lo que era llegar a implementar y más imaginar cómo acabarlo ejecutando en los 38 mercados, ¿no? Que son muchos y muy distribuidos territorialmente. Entonces, en este sentido, a pesar de que esta federación y el rechazo a este frontal inicial y de una visión poco transformadora, yo diría, ¿no? Y que tienen unos mantras difíciles de desmontar, pues sí que aportan aspectos claves favorables, no suficientes, pero sí importantes, como que tienen legitimidad entre los comerciantes. Ellos hablan de los comerciantes como la nostra gent, o sea, son su gente, su igual, que tienen un buen conocimiento del sector y de los canales para llegar a los comerciantes. Los gremios, por ejemplo, tienen revistas, ¿no? Donde pueden publicar, hacer publicaciones y destacados. Y luego, importante también el momento político, que también lo destacaba Eva, de la voluntad de aprovechar la oportunidad de distinguirse y ser parte visible del proyecto Capital Mundial de la Alimentación Sostenible. No puede ser que nos quedemos fuera de todo esto, que se está sumando todo el mundo y que tiene un cierto razón, no sé cómo más digo en castellano, mediático, ¿no? Una cierta visibilidad. En el punto que estamos ahora es en noviembre. Se hizo, después de que estos comercios ya están señalizados, ¿no? Y que ya hizo todo este proceso interno, pues ya están señalizados en todos los mercados. Ahora se inicia una fase de formación y yo diría, este mes, perdón, se ha hecho una primera sesión de formación dirigida a los interlocutores de los gremios con los que trabaja esta Federación de Mercados y el objetivo era, vale, ya habían estado participando en el proyecto, pero vamos a poner, lo que decía Eva también, un lenguaje común, vamos a poner palabras de qué queremos decir cuando decimos alimentación sostenible, qué hay detrás del producto local, el tema del ecológico, ¿no? Estos diferentes criterios que se habían definido a nivel técnico, pero que podamos tener un diálogo y profundizar más en su contenido y el porqué, la importancia. Aquí nos encontramos en una dificultad de encontrar formadores que no fueran estrictamente desde lo ambiental y desde el activismo, ¿no? Porque el interlocutor es un interlocutor que es con visión más comercial y convencional, ¿no? Y este es un reto que en general nos encontramos en el proyecto, ¿no? Cómo equilibrar estas visiones y lenguajes, ¿no? Lo ambiental, pero también lo comercial, la visión económica, ¿no? La viabilidad económica del proyecto, etcétera. Y no sé si me estoy extendiendo, perdonad. Y aparte de la sesión de formación, se han ido trabajando y editando este mes de noviembre materiales informativos y divulgativos del programa. Pues carteles, un díptico divulgativo que estamos en ello, ¿vale? O ha habido una campaña de ciudad también esta semana, que son comercios verdes por la alimentación sostenible en tu mercado, ¿vale? Y aquí las imágenes que no os he podido todavía adjuntar. Entonces, este es un proyecto de largo recorrido, no se acaba con la señalización, se está iniciando el camino de la formación y dinamización comercial para que estos interlocutores de los gremios estén más capacitados para poder convencer a sus iguales, pero también para llegar directamente con acciones a pie de mercado o como sea al conjunto global de los comerciantes. Importante luego, un reto complicado también, cómo vamos a hacer el seguimiento y la verificación de estos que se han adherido, ¿vale? Que ha sido una declaración voluntaria de que cumplen los requisitos establecidos. Disculpa que te interrumpa. A ver si en 3-5 minutitos podemos... Sí, ¿vale? puedo, porque me quedan 2 de este de Comercever y lo otro lo pasaré rápido. Vale, entonces las resistencias o dificultades que tienen o alegan los comerciantes, la visión de negocio en primer lugar, ¿no? O sea, si ellos ya están alineados con esta voluntad de transformar el sistema alimentario o no. Hay algunos comerciantes que sí. Es curioso que algunos comerciantes, pocos,
con los que se ha interlocutado en este proyecto, a pesar de estar alineados, no quieren distinguirse como comercio verde por no querer estar dentro del mismo saco que el resto. Es verdad que tienen poco tiempo, alegan tener poco tiempo para permitirse cambio de proveedores habituales, que es lo que les permite, ¿no?, tener más producto ecológico o más producto local o más producto de payés, o falta de alternativas viables para participar, pero también para esto, para aumentar su oferta en este tipo de productos. También tienen miedo o tienen la percepción de que la clientela tendrá, considera que el producto de payés, por ejemplo, el producto ecológico puede ser de menor calidad, o sea que las frutas y verduras pueden ser más feas o la carne ecológica más dura, ¿no? Y están ahí con esta creencia. Y luego la desconfianza y otros inconvenientes que manifiestan en la compra por productores directamente, ¿vale? Les es más fácil porque lo tienen más a mano y una oferta más global con los mayoristas y a veces más barato, ¿no? Romper eso si no hay un poco de visión compartida, pues obviamente es difícil, ¿no? Lo que sí que les convence, les llega a ser los únicos que no se suben al carro de la alimentación sostenible, especialmente en la capitalidad, especialmente en un contexto donde la tendencia, ¿no?, es a demandar este tipo de productos y como ya hacen las grandes superficies, como muestran estas imágenes. Y sí que es importante, creo que lo decía yo también, el tema de proyectos reales con cumplimiento de objetivos y resultados tangibles. Si les pedimos participar o incluirlos, pero no les estamos ofreciendo nada concreto que les pueda beneficiar y que puedan verle sentido, pues será difícil, ¿no? Obviamente, ganarse mejor la vida, o sea, la puerta de entrada no es, la principal no es la sostenibilidad, más bien es la salud, la economía, etcétera. Es cómo combinar todas estas dimensiones o aproximaciones y luego facilitar el acceso, ¿no?, al tipo de producto que queremos que al final estén comercializando, ¿no?, como minoristas, que serían la relación, y ya lo dejo para el turno de preguntas si queréis, con otros proyectos como es el Biomarket, los mayoristas de proximidad o el CIAP, ¿no?, que son proyectos que intentan promover el Mercabarna y desde también la payesía este tipo de productos, ¿no?, para que los minoristas puedan acceder más fácilmente a ellos. Básicamente esto. Y aquí una imagen para acabar. Esto es la inauguración de la Semana de Alimentación Sostenible y el pregón que se hizo. Participó, por ejemplo, una comerciante, ¿no? Y el hecho de sentirse parte de este proyecto, pues luego es verdad que ha tenido un sentido o que nos podrá facilitar según qué diálogos o proyectos futuros. Disculpar el exceso de... No te preocupes. Había imagen, si no yo me hubiera puesto muy germánica y más te hubiera dura. cortado, Vale. o sea que no te preocupes. Vale. Muchas gracias, Marina. Puedo Gracias. compartir la presentación por si queréis más detallitos de los subproyectos que no he podido... Vale, pues estupendo. Pues muchísimas gracias. Vale, pues entonces vamos a dar paso a Isa Álvarez, que bueno, nos trae la reflexión alrededor de la participación de las mujeres campesinas en los espacios de diseños de políticas alimentarias. Isa está vinculada a Paladra, Ecologistas en Acción, Urgency, y bueno, pues tiene una reciente publicación vinculada a la investigación sobre este tema, así que deseando escucharte, Isa. Bueno, pues muchas gracias. Buen día a todas. Y bueno, pues un gusto también escuchar al resto de las compañeras. Y sí, bueno, yo en este ratito lo que voy a intentar es compartir algunas pinceladas que en gran parte vienen de un trabajo que hemos presentado recientemente. Digo hemos porque bueno, lo ha promovido Mundubat y Ceres y lo hemos hecho, pues bueno, una de las personas que ha investigado he sido yo y otra, bueno, va a hablar después que yo, que es Lluís, de la Dula. Entonces ha sido un trabajo conjunto, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a presentar yo y si me dejo algo importante, Lluís, tú dale, que ya vamos a aprovechar que estamos las dos aquí. Entonces, bueno, pues sí, a ver, voy a intentar compartir la pantalla, a ver si esto va... A ver, un segundo.
¿Veis la presentación? ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, pues un poco, bueno, la pregunta de dónde están las mujeres campesinas en los espacios de participación, bueno, voy a empezar por el spoiler, ¿no? No están, o sea, están poco, muy infrarrepresentadas y bueno, lo que nosotras intentábamos, más que ver dónde están, es también por qué, bueno, por qué no están, ¿no? Si no están y qué necesitarían para poder estar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, como os digo, voy a hacer un súper resumen y luego ponemos en el chat el enlace al informe y quien quiera más info, pues está accesible para poder leerlo, ¿no? Entonces, bueno, por empezar por alguna parte, pues sí que me quería dar como, bueno, un flash de datos, ¿no? De dónde están las mujeres ya solo en números en el sector, en el ámbito agrario, ¿no? Entonces, bueno, pues de las personas activas en el sector agrario, que ahí están incluidas agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, ¿vale? Que nosotras solo hemos mirado agricultura y ganadería, pues veis, bueno, el número de personas ocupadas, ¿no? Claro, del número de personas ocupadas, que son, bueno, casi 797.300, solo, estos son datos del ministerio, ¿eh? Solo el 62% de las personas ocupadas reciben salario, ¿no? Porque en la agricultura está esto de la mano de obra familiar. Entonces, bueno, hay un porcentaje importante de personas que están dentro de esa categoría. Y se sabe que históricamente las mujeres han estado muy englobadas en esa mano de obra familiar. No solo porque también es una figura que vale para hijos, hijas y otras personas, pero es donde en muchas ocasiones se ha incluido a muchas mujeres, ¿no? Si miramos a la población activa que hay en ese sector, por cada 100 mujeres hay 289 hombres, de personas pues, o que están trabajando o podrían trabajar en ese sector. Y si vemos la población ocupada, pues veis que por cada 100 mujeres sube a 331 hombres, ¿no? En el conjunto de la economía del Estado español son 114 hombres por cada 100 mujeres y 119 en los empleadas, ¿no? O sea, hay una brecha brutal entre el sector, entre las realidades que hay en el sector agrario, ¿no? La desigualdad que hay en cuanto a, bueno, mujeres visibles activas, ¿no? O ocupadas y hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues partimos ya de esas realidades. Y luego además, pues bueno, está todo el tema que está dentro del marco heteropatriarcal en el que vivimos y que por supuesto también las afecta a ellas de forma importante, que es que la división sexual del trabajo y las tareas de cuidado siguen recayendo en ellas en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos para hacer este trabajo, este estudio, fue mirar diferentes cuestiones, ¿no? Por un lado, miramos las políticas públicas y dónde estaban y dónde no estaban reflejadas las mujeres productoras, desde las narrativas hasta las acciones, ¿no? Que se proponían desde la política pública, en concreto desde la misma PAC o los planes de desarrollo rural. Luego también hicimos entrevistas con mujeres productoras, pero también algunas técnicas que están en espacios organizacionales o en cooperativas. Bueno, y luego bueno, también miramos un poco distintas iconografías, ¿no? Dentro de las propias organizaciones agrarias y también de los espacios de política pública. Y entonces, a partir de todo eso que miramos, pues bueno, ¿qué sacábamos? Pues que la política pública no mira a las mujeres, ¿no? Que en las propias narrativas y en los propios documentos las mujeres no son apenas mencionadas, que cuando son mencionadas mujeres y jóvenes, como si fuéramos un pack indivisible, ¿no? Y muchas veces como apéndice, ¿no? En especial mujeres y jóvenes. Tal. Bueno, luego ahí hicimos un análisis que podéis verlo en el informe, de realmente cuántas veces se menciona la palabra mujer y cuántas veces se menciona la palabra joven, ¿no? Y bueno, pues hay una diferencia bastante abismal, porque las acciones luego principales son sobre todo dirigidas a jóvenes, además siempre nombrados en masculino, porque también el lenguaje no es inclusivo en los documentos de políticas. Entonces, bueno, pues es como bastante bueno, obvio bueno, que no se tiene una perspectiva que las incluya, ¿no? Luego, pues las propias acciones de política pública en las diferentes escalas, pues
están muy lejanas a las realidades de las mujeres y a los modelos a pequeña escala, que es donde ellas se encuentran de manera mayoritaria, ¿no? Y había una frase que salía en algunas entrevistas que era que no encajaban en las casillas, ¿no? O sea, incluso ayudas que pretenden ayudarlas, ellas luego no tienen cómo encajar ahí, ¿no? Pues o por modelo, o por las exigencias, o por diferentes cuestiones, ¿no? Y ahí también entraba un poco en el término, que bueno, que luego bueno, hablaré un poquillo más de esto, sobre a qué consideramos viabilidad, ¿no? Porque lo que se veía es que la viabilidad está considerada en términos monetarios, pero lo que se veía en las entrevistas con las mujeres es que es lo que tienen difícil es hacer viable su propia vida, ¿no? O sea, de cómo compaginarlo todo y cómo hacer viable un proyecto productivo siendo mujeres, no encajando en esas casillas y además teniendo que llevar todo el trabajo de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, pues ese replanteamiento también de a qué llamamos viabilidad. Luego también en las propias narrativas de los documentos de política pública se les sigue encasillando mucho en el rol reproductor, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de llenar la España vacía, ¿no? Y se habla de las mujeres, pues en muchos casos no se está pensando en las mujeres como una persona activa que puede desarrollar una actividad agraria, se está pensando pues, en la calidad de que puede gestar, ¿no? Y podemos llenar los pueblos de criaturas, ¿no? O sea, se está pensando más ahí. También incluso en algunos programas de desarrollo rural, concretamente en el catalán, por ejemplo, se valoraba como de forma positiva la incorporación de las mujeres bueno, en determinados empleos a media jornada, porque esto las permite seguir haciendo su rol de cuidados y tal, ¿no? Entonces se enfatiza todavía más ese papel y se la sigue encasillando bastante ahí, ¿no? Entonces, bueno, hay lindezas que, bueno, en el informe podéis encontrar bueno, en todas las comunidades autónomas, prácticamente. Luego eso, la titularidad compartida ha sido una reivindicación desde algunas organizaciones histórica, se ha más o menos conseguido bueno, que se ponga una ley de titularidad compartida, pero a día de hoy no está consiguiendo ser una herramienta ni ha llegado a quienes tenían que llegar, ¿no? Y también salía la pregunta de hasta qué punto es una herramienta útil y qué tiene que pasar para que lo sea, ¿no? Y bueno, ahí había pues distintas respuestas, porque al final el marco desigual que tienen las mujeres, bueno, como vamos a ver ahora, pues marca bastante. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que en las políticas públicas pues lo que vemos es que apenas hay una perspectiva de género, pues eso, sobre todo dentro del Ministerio de Agricultura y de las, no sé cómo, pues de las competencias, lo que hablabais antes, ¿no? De quienes más se encargan de estos temas y desde luego menos aún una perspectiva feminista, ¿no? Y como ejemplo, esto no está en el estudio porque lo he encontrado después, pero el otro día se lo mandé a un montón de gente. Esto es una imagen que viene o sea, se publica un boletín sobre titularidad compartida que sale más o menos una vez al trimestre desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿no? Es una publicación que pretende llegar a las mujeres y trabajar, bueno, pues porque consiga una igualdad de derechos, ¿no? Y si vemos las imágenes, bueno, esto es como el porcentaje de mujeres y en qué actividades están, ¿no? Entonces, 17,2 actividad agraria, 48,6 otras actividades, 34,2 sin actividad. Pero fijaros, no sé si veis bien la figura de sin actividad, ¿no? Que es una mujer con una criatura en brazos, ¿no? Pues bueno, ya nos viene a contar mucho la perspectiva no feminista, ¿no? Que tiene esto más en un boletín que va enfocado a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues nos queda mucho por incidir y bastante por recorrer, ¿no? Entonces, esto luego, claro, tiene importancia porque esto llega y claro, tiene que cambiar ciertas realidades, ¿no? Claro, con todo esto lo que nos encontrábamos también a lo largo del trabajo es el tema identitario, ¿no? De a quién consideramos o quién se considera a sí misma productora y quién no, ¿no? Y aquí, bueno, encontrábamos, bueno, distintas realidades y cosas que, bueno, como que entraban en conflicto, ¿no? Por un lado, y que las propias mujeres replicaban, ¿eh? O sea, esto no es ya desde las políticas públicas, esto es ya desde las propias mujeres, ¿no? Ellas mismas, bueno, aplican, digamos, los criterios patriarcales para definirse muchas veces, ¿no? Entonces se distingue entre quien está en el campo y quien lleva los papeles, ¿no?
como que una fuera más importante que la otra, entre las mujeres que son titulares por titulitis, ¿no? Pero realmente, entre comillas, realmente no van a trabajar al campo, y luego también, pues claro, todo el tema de las mujeres jornaleras, ¿no? ¿Dónde están las mujeres jornaleras cuando hablamos de tejidos productores, ¿no? De productivos? Y también la diferencia con las mujeres que son propietarias de la tierra, ¿no? Entonces, claro, ellas mismas muchas veces decían frases como, bueno, pero algunas no saben ni dónde están los campos, ¿no? O sea, ya, pero bueno, al final, bueno, aplicando una perspectiva feminista en la que queremos incorporar el trabajo reproductivo como igual importante, ¿no? Si al final ella es la que sostiene los cuidados de esa finca, bueno, a lo mejor había que plantearse desde esa perspectiva por qué no puede ser titular, ¿no? Si sin ella eso no funcionaría, más allá de que probablemente haga trabajos y sea esa ayuda familiar de la que hablaba al principio, ¿no? Y luego también está toda la socialización, ¿no? Dentro del espacio, bueno, pues más patriarcal en el que habitamos todas, en el que la agricultura no es una opción y mucho menos para las mujeres, ¿no? Y ahí muchas de ellas pues se autodefinían como el bicho raro en todas partes, ¿no? Y además veían toda la dificultad de conciliar un trabajo agrícola con todo el trabajo reproductivo, ¿no? Porque como que no entraba en los planes inmediatos el reconfigurar las tareas de cuidados, ¿no? Claro, además de hablar con ellas, lo que hicimos fue mirar también a las organizaciones agrarias y a las cooperativas, porque si estamos pensando dónde están, por qué participan y por qué no, claro, estos espacios son importantes. Y bueno, pues lo que veíamos era, por un lado, pues que hay muy poca presencia en espacios de dirección de área, de ejecutivas. Esto siempre estamos hablando de espacios mixtos, ¿vale? Que una de las cosas que también salía es que ahora empieza a haber espacios no mixtos que trabajan bajo otros parámetros, entre otras cosas por estas realidades, ¿no? Se diferencia entre las propias organizaciones, muchas organizaciones mixtas, sindicatos agrarios y demás, tienen sus asociaciones de mujeres, y está como muy diferenciado que todo lo que tiene que ver con lo profesional lo negocian o se habla en los espacios mixtos, y la parte de las mujeres es como más relacional, ¿no? Entonces hay temas que no asumen como que sean propios, ¿no? Y ellas mismas hacen estas diferencias, ¿no? Luego la percepción que se tiene de la participación de muchas de ellas es que te estás metiendo en un lío, ¿no? Y que no te estás metiendo en un espacio habitable, ¿no? Que te vaya a recibir bien, por lo que también hay rechazo, ¿no? A algunas organizaciones. Y también, bueno, luego está el tema de quién es la persona afiliada y quién es la que participa, ¿no? Porque muchas veces las afiliaciones o en las cooperativas van en función de la titularidad, y a veces puede ser que ellas sean titulares, pero luego realmente quien va a las asambleas o quien levanta el brazo para votar, pues a veces es el hombre, ¿no? Entonces, bueno, que también ahí hay bastantes diferencias. Y luego hablan eso, pues de que muchas veces, bueno, no se sienten identificadas con muchos temas, no se las tiene en cuenta tampoco pues a la hora de las reuniones, y bueno, ahí también encuentran como muchos obstáculos para participar, ¿no? Y luego, bueno, pues a todas las mujeres que entrevistamos en el estudio, bueno, desde cualquier posición en la que habitaban, habían recibido violencia de algún tipo en los espacios organizacionales, ¿no? O sea, bien faltas de respeto al turno de palabra, hablaban de cuando habla, oigo el murmullo por debajo, me han cortado, en algunos casos me han insultado. O sea, bueno, o directamente me han ignorado absolutamente, ¿no? Y bueno, eso también son diferentes grados y diferentes tipos de violencia. La cuestión en esto es que estaban súper normalizadas. O sea, que había gente que lo veía como algo que no iba a aguantar, y había gente que decía, bueno, esto es lo que hay, y incluso había una frase que era, esto es lo que hay y es lo que va a ser, ¿no? Entonces, bueno, está súper normalizado un grado bastante importante de violencia en esos ámbitos, ¿no? Y luego, claro, en todo lo que también miramos, páginas web, campañas y demás, y veíamos que las mujeres pues no estaban, ¿no? Estaban bastante invisibilizadas. De hecho, hicimos todo este trabajo durante la pandemia, y salió una campaña que se llamó Dar voz al agricultor, en el que participaban todos, bueno, los sindicatos mayoritarios agrarios y ¿cómo se llama? La Federación de Cooperativas. Y bueno, salían personas hablando, ¿no? Y era dar voz al agricultor, porque no salía ni una sola mujer hablando, ¿no? en ese vídeo. Cuando además en la pandemia, bueno, pues les tocó, pues como a muchas, cargar
especialmente muchas cosas sobre sus espaldas, ¿no? Y bueno, y en general en los espacios organizacionales pues afirman que no sienten el apoyo de compañeros, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, las mujeres también pues, cuentan con diferentes estrategias, ¿no? Una estrategia es, bueno, la de la inserción normalizada, que le hemos llamado, que son mujeres que no ven, o sea, que se sienten integradas, que no ven que haya un especial conflicto, o sea, esto que estamos contando no le pasa al 100% de las mujeres, hay algunas pues, que, bueno, por lo que sea, no ven que haya grandes problemas. En esos casos muchas veces su legitimidad o su inserción también vemos que es pues, porque o sus padres habían sido parte de las ejecutivas o, bueno, no sé, o tienen una capacitación, digamos que se han ganado esa legitimidad, ¿no? Pues a través de determinados canales o, bueno, simplemente han encontrado un espacio que sí que las ha aceptado bien, que también existen. Hemos visto que pocos, pero bueno, existen. Otra estrategia era lo que le llamaron las estrategias de camuflaje, es decir, yo sé que aquí hay comportamientos y hay cosas que no me gustan y que me gustaría que fueran de otra manera, pero yo tengo que sobrevivir aquí, así que me voy a comportar como ellos, ¿no? Para que no me hagan de lado, y si tú gritas yo grito más y bueno, me voy a intentar parecer a ti para poder seguir aquí, ¿no? Entonces eso era como la estrategia más de camuflaje. Luego, la estrategia de espacio refugio, que son espacios propios de mujeres, como, bueno, pues buscando un apoyo, ¿no? Y un refugio con otras que te puedan entender, ¿no? Cuando sales de una reunión o, bueno, o un espacio de apoyo mutuo entre mujeres donde volcar un poco todas estas cosas, ¿no? que pasan. Y luego había, claro, esos espacios refugios sería más pues, de apoyo mutuo entre mujeres. Y luego un pasito más serían las estrategias colectivas de transformación, es decir, espacios no mixtos entre mujeres que no solo buscan el apoyo mutuo, sino también transformar como el espacio mixto, ¿no? Entonces, bueno, buscan más la transformación. Y luego una quinta estrategia, que es la estrategia de abandono, ¿no? De llegar ya a decir, bueno, pues ya hasta aquí y no doy para más, ¿no? Estoy acabando, Nuria? Vale, justo te iba a decir que esos 5 minutillos máximo y... Vale, genial. Entonces, bueno, en todo esto se veía muy importante la importancia de las mujeres pioneras y de las referentes, ¿no? Pero claro, si no son visibles, pues muchas veces era muy complicado encontrarlas, ¿no? Pero sí que se veía que en el momento en el que alguna abría brecha, pues bueno, algunas más se podían animar, ¿no? Aún así tenían muchísimas resistencias que vencer, ¿no? Y bueno, por resumir, esto lo voy a pasar súper rápido y espero que se entienda algo, pero si no, ya os digo, en el informe lo tenéis muy bien explicado, creo. A ver, lo que veíamos de todo el trabajo era bueno, que el marco en el que están las mujeres es, para intentar explicar por qué no participan poco, están en un marco heteropatriarcal, ¿no? Que eso conlleva unas narrativas, una masculinización, una división sexual del trabajo y una invisibilización del trabajo reproductivo, y que había como dos claves muy importantes a la hora bueno, del avance de las mujeres. Una era la propia viabilidad de sus proyectos, ¿no? Y también la necesidad de repensar esa viabilidad en clave de vida, ¿no? No solo si tu proyecto es productivo a nivel monetario, sino a nivel vital, ¿no? O sea, cómo te sostienes tú, si hay tiempo para el autocuidado, o sea, un poco darle un repensamiento a esto de las viabilidades, ¿no? Claro, si la viabilidad, como en el proyecto productivo y en el proyecto de vida, funciona, digamos, pues esa legitimidad como productora también va creciendo, ¿no? O sea, en la medida en la que tú te consideras que estás llevando a cabo un proyecto viable que avanza y que, bueno, que puedes, como decía alguna, presumir de él, pues tú también vas creciendo y te vas legitimando cada vez más como productora, ¿no? Y cuanto más te vayas legitimando, más vas a participar, más te vas a considerar productora, vas a poder incidir y también vas a poder incidir en espacios que también conllevan que tu viabilidad mejore. ¿Qué sucede? Es tanto la viabilidad como la legitimidad están atravesadas por bueno, nosotros vimos como dos factores principales, ¿no? Uno, la disponibilidad del tiempo, o sea, el tiempo era como el gran factor, ¿no? O sea, tú ya puedes querer participar, tú ya puedes querer que tu proyecto sea viable, pero
la palabra tiempo se repite continuamente, ¿no? Y ahí, claro, en la medida en la que tú tienes disponibilidad de tiempo y vas cambiando cosas que te lo permitan, pues tu viabilidad y tu legitimidad van a ir aumentando, ¿no? Porque también vas a poder participar en otros espacios, vas a tener referentes, vas a conocer, bueno, todo se va como alimentando. ¿Qué sucede? Que los avances que puedas tener por la disposición de tiempo también se van a ver frenadas por las diferentes violencias que te puedan atravesar, que son desde violencias más directas, como las que hemos dicho en el propio espacio organizacional, hasta violencias mucho más estructurales, ¿no? Pues como las de las políticas públicas que no te reconozcan, ¿no? O sea, que tú puedes ir avanzando, pero claro, esos son frenos muy potentes que, bueno, frenan bastante todos estos temas, ¿no? Y bueno, para acabar ya, decir que, bueno, que a la hora de cambiar todo esto, claro, nos parecía muy importante visibilizar que la incidencia hay que hacerlo, bueno, de manera integral y desde el ámbito más privado, porque muchas veces esa legitimidad se pone en duda desde dentro de las propias familias, ¿no? O sea que a veces vemos que, por ejemplo, las titularidades compartidas no se han hecho en mayor medida porque tú si llegas de fuera, voy a decir, a una familia y tienes que negociar una titularidad compartida, no se negocia solo con tu pareja, sino que se negocia con toda la familia y bueno, como tú eres de fuera, pues bueno, la legitimidad ya patina un poco ahí, ¿no? Y luego, bueno, y toda esa construcción identitaria de la que hemos hablado. Luego está la parte organizacional y luego está la parte de políticas públicas, ¿no? Y las tres son igualmente importantes, porque normalmente el ámbito privado no lo miramos como espacio de incidencia, ¿no? Como que no está a nuestro alcance y lo que vemos es que todo empieza ahí, ¿no? Y tenemos que visibilizar ese ámbito privado como espacio también de incidencia política para poder transformar un poco todo esto. Y yo lo dejo por aquí. A ver, dejo de compartir. Muchas gracias, Isa, muy, muy interesante y muy ilustrativo. Muchas gracias. Luego hay alguna pregunta por ahí para ti, así que lo retomamos. Pues damos paso ya a Alba y a Luis para contarnos un poquito el proyecto de Mansalorta y el trabajo con el sector productivo para la incorporación del diseño de políticas y cuando queráis. Nuria, si quieres... Que cuando queráis yo tengo que proyectar. Sí, es verdad. Es que hemos tenido un problema con la pantalla compartida, así que voy a compartir yo su... Nuria, como son solo imágenes... Sí. Bueno, no, pero sí, lo hago ahora mismo. ¿Sí? Vale, vale. Perdona que estaba despistada. Como quieras, que no... Sí. ¿Vale? Que son solo como imágenes para acompañar un poco... A ver. ¿Así? ¿Bien? Perfecto. Venga. Muy bien, pues nada, lo que queríamos presentar un poco hoy es como un proceso de dinamización, bueno, Mansalorta es un proceso de dinamización agraria que tuvo lugar en 3 territorios diferentes del Horta de Valencia, territorios con características productivas diferentes entre sí, y que, digamos, desarrollaron grupos motores centrados en el sector productivo en cada uno de estos territorios, grupos motores de carácter convencional y, digamos, desarrollaron diagnósticos participados o planes de acción en cada uno de estos territorios. Nosotros en concreto vamos a hablar del Horta Campanar Benimamet en el extremo noroeste de la ciudad de Valencia, y que tenía unas características especiales en este proceso de Mansalorta porque realmente recogía un proceso previo, o sea, un proceso de dinamización iniciado ya 3 años antes desde el propio asociacionismo vecinal y que contaba ya, digamos, con un grupo motor consolidado de labradores de la zona y con un diagnóstico y un plan de acción ya en ejecución, digamos, en diálogo con el Ayuntamiento de Valencia. Es importante un poco las características de este grupo motor, así a grandes rasgos. Lo componían unos 8 o 10 labradores, digamos, todos provenientes del sector convencional, no había ningún labrador en ecológico. Eran todo hombres, relativamente jóvenes en comparación a otras zonas de la huerta o de la actividad agraria alrededor de la ciudad de Valencia, y con un predominio claro de cadenas largas de comercialización.
a partir de un poco de este planteamiento, el proceso, hay dos líneas de trabajo. Por un lado, como decíamos, este plan de acción para la mejora de la huerta, que se ejecuta, digamos, en diálogo con el apoyo, sobre todo en algunos puntos del Ayuntamiento de la ciudad, y progresivamente se desarrolla una campaña de promoción de producto de proximidad en los barrios colindantes a la huerta de Campanar y Benimamet. Para nosotros un poco un planteamiento de entrada que fue como importante y que nos continúa pareciendo importante a día de hoy por las dificultades que encontramos muchas veces cuando hablamos de lo agroecológico, de trabajar con el sector agrario más convencional, era el entender que cuando hablamos de la alimentación y la agricultura sostenible y saludable necesitábamos de partida al menos ir más allá de la dimensión ambiental, dejarla por un momento de lado y prestar atención a los temas como más sociales, más de la organización de los propios agricultores, incluso de la valoración social de los mismos, ¿no? Como pensando sobre todo en tratar de acortar la distancia inicial que encontramos entre unos planteamientos y otros y como mucho también como para abordar como este sentimiento o superar este sentimiento de menosprecio, de menosprecio social que los agricultores muchas veces nos compartían, ¿no? Desde otros ámbitos. Y ese ha sido como un poco el punto, o sea, sin perder, por supuesto, la dimensión ambiental, pero como si nuestro lugar como inicial ha sido como dejarla de lado, prestando atención a lo que a las otras dimensiones de lo agroecológico que podían compartirnos y que podían ubicarnos en un lugar compartido desde el que trabajar todas estas otras cuestiones, ¿no? Como dejar las prácticas productivas, por decirlo de alguna manera, las reflexiones sobre las prácticas productivas en un objetivo ideal más a medio y largo plazo, ¿no? Y sobre todo queríamos como compartiros 3 puntos principales del análisis de todo este proceso, ¿vale? Que por una parte sería como el acercamiento al colectivo, como esto que hemos empezado a nombrar del planteamiento, cuáles han sido las palancas de cambio para poder activar y trabajar determinadas cuestiones y las alianzas y dificultades con los perfiles que nos hemos ido encontrando en este territorio, ¿vale? Algo como muy importante que nos encontramos al principio, ¿no? Y que ha sido como muy trascendente y que hemos asumido y que compartimos mucho porque al principio nos sorprendió y entendimos que era como clave, es esta importancia, ¿no? Como cuando nosotros llegamos a Campanar y llegamos a trabajar con el sector agrario convencional, nos encontramos con esto que comentábamos de estos lugares tan distantes entre el movimiento de defensa, los colectivos de defensa del territorio y el sector agrario más convencional y como la necesidad, incluso el ayuntamiento también, ¿no? Como quienes han tenido más legitimidad en la Huerta de Valencia en los últimos años, sobre todo en este cambio de gobierno para hablar de las políticas de protección de la huerta o como para nombrar las formas de la agricultura, son distantes a la agricultura convencional, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos con la necesidad de generar como nuevas propuestas discursivas e incluso prácticas de cómo nos acercamos a la huerta y de cómo generamos como un lugar próximo e híbrido con el sector agrario. Como tenemos que desmarcarnos muchas veces de los sectores más ecologistas para poder trabajar juntas, ¿no? Y sobre todo para que entiendan que nosotros queremos generar este lugar compartido y que no estamos criminalizándoles, ¿no? Que es algo como que sentían mucho y que nombraban mucho cuando hacíamos los primeros acercamientos, las primeras entrevistas, las primeras conversaciones, ¿no? Otra cuestión que es como también específica de esta huerta y que hemos comparado y contrastado en otros territorios en los que hemos trabajado, pero que en este caso ha jugado a nuestro favor, es que en este caso, por las características, por el contexto en el que está esta huerta y por estos agricultores más jóvenes, algunos como llegados de otros territorios en los que era más difícil trabajar la huerta, no existían cuando llegamos espacios de interlocución con la administración ni representación, ni órganos de representación, por decirlo de alguna manera. Y esto nos ha permitido que el plantear el grupo motor fuera como una estructura sobre la que todavía no tenían referencias negativas, ¿no? A diferencia de los sindicatos agrarios u otras organizaciones agrarias.
que luego al trabajar, por ejemplo, en otros territorios, sí que hemos encontrado como dependiendo de los posicionamientos ideológicos, políticos, teóricos, han bloqueado o facilitado el proceso, pero como muchas veces ha sido como, o han dificultado sobre todo que los agricultores como más jóvenes, con perfiles más innovadores, sientan resistencias para acercarse porque la estructura es como muy rígida, ¿no? Y en cuanto a este acercamiento también, otra de las cosas que ha ido ocurriendo a lo largo del proceso es como esta importancia de trabajar en un inicio los malestares cotidianos que tenían más que ver con aquello que consideraban que nosotros podíamos, sobre lo que podíamos actuar, sobre lo que podíamos interlocutar con el ayuntamiento y generar cambios, y que no implicaban un riesgo o que no implicaban una vulnerabilidad hacia, o un cuestionamiento hacia sus propias prácticas, ¿no? Pero como esto nos generaba un espacio de confianza, ¿no? Que nos permitía progresivamente poder acercarnos a otras cuestiones en las que lo material o lo económico sí que podía formar parte, ¿no? Estos malestares cotidianos, sobre todo pues, en el caso de Campanar, han tenido que ver con pacificar el tránsito, con problemas que hayan con una protectora de perros, los conflictos de usos de la huerta de diferentes colectivos, la recogida de residuos, ¿no? Como cuestiones como muy del territorio y de la práctica cotidiana. A partir de un poco de este planteamiento, nos apetecía también como a raíz de la propuesta de Nuria, de hablar de un poco las palancas de cambio en el proceso, ¿no? Porque después de reflexionarlo también con los otros equipos que llevaban los otros territorios y, bueno, no lo hemos mencionado, pero con Dani, que también está por aquí, estaba un poco de la coordinación metodológica desde entre tantos de todos estos procesos, identificábamos como tres palancas, ¿no? Respecto a la propia participación en el proceso, fue muy importante los conflictos territoriales que hubo en la zona al principio cuando, digamos, un poco empieza todo esto, todo el proceso de dinamización, especialmente con una canalización de aguas que tenía que cruzar la huerta de Campanar Benimamet o un tendido eléctrico y que sirvieron, enlazando con lo que decía Alba antes, sirvieron como que ese grupo motor de repente se convirtiese en el espacio de participación y de articulación de la respuesta a estas infraestructuras por parte de los labradores. Es decir, fue una palanca de cambio en el sentido que sumó a mucha gente al proceso. Y luego hay dos palancas de cambio que nos parecen muy importantes en el impulso de, digamos, en un sentido ya más estricto de la transición agroecológica junto a este colectivo, ¿no? Por un lado, ha sido muy interesante, digamos, estas dos palancas más bien han sido propuestas desde el equipo técnico en este espacio de mucha confianza y legitimidad que ya se había creado, que comentaba Alba, y que, bueno, pues fueron bien acogidas y desarrolladas conjuntamente. Por un lado, la investigación colectiva en finca, el acompañamiento al cambio de prácticas productivas, sobre todo a partir del estudio de las plagas, de la chufa o de la cebolla y el objetivo de reducir el uso de fitosanitarios a partir de los conocimientos producidos colectivamente, ¿no? Esto fue un elemento muy importante. De hecho, es lo que sigue en horizonte en este proceso a día de hoy para seguir trabajando colectivamente. Y por otro lado, fue muy interesante digamos, a partir del trabajo, sobre todo con aquellos labradores que hacían, o sea, que digamos que comercializaban en proximidad o que tenían estrategias híbridas, que en total eran 3 o 4 de todo el grupo, pero el lanzamiento de un sello de producto local, Masa per a la Carabassa, un sello de producto local con el objetivo de promover la comercialización de proximidad o el consumo de proximidad en los barrios colindantes a la huerta, como comentábamos antes. Aquí ha sido muy importante la creación tuvo mucho impacto la generación de fiestas
alrededor del producto local, la fiesta de la calabaza y la fiesta de la alcachofa, respectivamente, que aparecerá ahora por ahí en alguna foto. Y sobre todo, dentro, digamos, en un segundo estadio de este proceso y ya interviniendo nuevos actores, sobre todo las AMPAs, se creó una alianza entre los centros educativos de la zona y, los labradores, digamos, que estaban participando de este sello de Masa para la Carabassa. De manera que algunos de ellos empezaron a servir producto local producto local convencional a los comedores escolares. Esto, la verdad, que tuvo mucho impacto en el planteamiento productivo de sobre todo de 2 labradores, aunque, bueno, la verdad que el COVID paralizó todo este proceso, lo paralizó. En concreto el de los comedores escolares. Rápido, las alianzas, diferentes perfiles agricultores dentro del proceso. Bueno, digamos, un perfil muy importante fue algunos labradores un poco más jóvenes, con perfiles un poco más innovadores, aunque si lo percibimos, si lo comparamos con otras zonas, no los definiríamos como perfiles innovadores, pero bueno, dentro del grupo sí que lo eran, sobre todo vinculados a estrategias híbridas de comercialización, y que fueron muy importantes han liderado mucho este proceso. Es interesante, como comentaba Alba antes, si comparamos con otros procesos donde la presencia de consejos agrarios o sectores representativos, como los sindicatos agrarios, es más importante, estos sectores los vemos más difíciles de incluir en grupos motores, y aquí, sin la presencia de estos órganos más institucionalizados, fueron muy centrales. De lo que hemos dicho, también fue muy importante la participación o el liderazgo de agricultores de proximidad, convencionales de proximidad. Fueron algunos de los perfiles que se tiraron mucho al carro. Y también, sobre todo, en la cuestión de la investigación colectiva en finca, los perfiles más empresariales de la zona. Cuando decimos más empresariales, sobre todo, hacemos referencia a mayor cantidad de anegadas, de tierra. Por contra, un perfil que siempre, perfiles que se mantuvieron alejados al proceso, algún representante de sindicatos agrarios por la negativa del grupo a que participase, y también este perfil de labrador con un capital cultural más bajo, con una valoración más negativa de su labor, o una percepción más negativa. En fin, fue un perfil con el que fue muy difícil de trabajar. Y ya para acabar, así como muy breve, a pesar de que pensamos que es un proceso que en general, pensamos que es un proceso como de éxito, en el que se ha gestado como muy lentamente en el tiempo, porque no sé si lo hemos dicho, pero en Campanar justo empezó en 2015, Mansa Lorta empezó creo que en el 2018, Dani, si nos equivocamos luego nos apuntas bien el año en el que empezó. Pero Mansa Lorta lleva muchos años, entonces uno de los grandes éxitos son como las redes vecinales y este trabajo que igual no hemos insistido suficiente, pero que no solo el equipo técnico hemos hecho esta aproximación al sector agrario más convencional, sino que toda la Taula per la Partida, que es como la red de entidades que apoya y que sustenta de alguna manera el proceso, también lo ha hecho, y está como este trabajo híbrido. Los agricultores contactan muchas veces al presidente de la asociación de vecinos para compartirle problemas, pero identificábamos como 2 problemas o 2 retos todavía pendientes en el propio proceso. Y es como, por una parte, la dificultad de transferir o de generar como una transición en el trabajo, en este propio proceso, al Consell Agrari de Valencia o a la guardería rural, que son quienes tendrían como la capacidad de acompañarlo una vez el equipo técnico externo ya no estuviéramos. Y en este caso, pues por los propios perfiles, las dinámicas y la forma de trabajar de la guardería rural, es algo que no hemos conseguido, es muy complejo. Y eso
bueno, en algún momento se ha hecho algún intento, pero no ha sido algo como que de repente hayan asumido este tipo de procesos como parte de su trabajo. Y la segunda es que, a pesar del tiempo que llevamos con todo este proceso, como decíamos, y que sí que hay como cuestiones que valoramos muy positivamente, a día de hoy solo conseguimos trabajar con los jefes de las explotaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que los trabajadores subalternos de estos jefes de las explotaciones, fundamentalmente inmigrantes, no forman parte del proceso, y pensamos que es algo que no sabemos si en este mismo proceso, pero que hay que prestar atención, porque siguen siendo los que se quedan fuera. Nos estábamos hablando por responder también a este título, ¿no? Y que el trabajo de las familias, el de las casas, especialmente el de las mujeres, aunque también el de algún padre jubilado que ayuda con el tractor, pero bueno, sobre todo el de las parejas, el de las compañeras, continúa en gran medida invisible o desplazado, ¿no? Nosotros hicimos un primer intento de incluirlo en el diagnóstico que hicimos, de tratar de, como mínimo, recoger cómo ellos valoraban el trabajo de ellas, pero todavía no hemos, por ejemplo, conseguido acercarnos directamente a ellas, que no son, en este caso, las jefas de la explotación y las protagonistas en el campo, ¿no? Entonces, estos son como nuestros dos grandes retos con uno doble. No, que si queréis, no, bueno, ¿qué ibas a decir tú? No, que hemos empezado en baladas y que, bueno, muchas gracias por invitarnos hoy aquí a hablar. Es un gusto A compartir con las vosotros. Yo no compañeras. sé si he pasado bien las fotos, como no me decíais nada, yo No estaba pasa esperando nada. que me dierais alguna señal, pero digo, bueno, pues las voy pasando para que se vayan viendo. Nada, eran así como para ir acompañando. Nada, súper bien. Vale, sí que ayuda también pues a visualizar, a imaginar mejor todo, ¿no? Pues muchas gracias a los dos, Alba y Luis, muchas gracias. Rápidamente, bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a alguna de las ponentes, pues que lo pongan en el chat diciendo un poquito claramente a quién va, porque tenemos poco ratito, y rescato un par de ellas que todavía no han sido contestadas, porque se han ido contestando en el chat más o menos todas las que se habían escrito. Pero Marina, a ver, aquí lo tenía yo. Si te preguntaban que en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿desde qué servicio se lleva el proyecto que has contado y cuánto tiempo lleváis con eso? Y también, esta pregunta es de Olga Conde, decía, también es importante el tema de la inspección. ¿Quién controla que lo que se vende responde a lo que se dice, ¿no? Y también de Olga para Alba y Luis, os pregunto, ¿vosotros dinamizabais este proceso? ¿Qué presupuesto teníais para ello? ¿De quién dependía esa financiación? ¿Cuántos agricultores estaban implicados? Al principio 8 o 10 habéis dicho, pero posteriormente claves del éxito, y cuando habláis de guardería rural, ¿qué papel cumple esta guardería? Entonces, bueno, si podéis así rápidamente contestar, pues vamos a la última parte ya un poco más de recogida. Vale, pues voy. La primera era ¿quién? O sea, sé que la respuesta era el comisionado, pero no me acuerdo ya la pregunta. ¿Desde qué servicio del ayuntamiento hacíais exacto. este...? Vale. Este es el Comisionado de Economía Social y Política Alimentaria, que es un área nueva desde el 2016, ¿vale? Que es el que dirá las políticas alimentarias de Barcelona. ¿Cuánto tiempo llevamos en el proyecto de comercios verdes? Desde el 2019. Pues un poco la secuencia sería 2019, hicimos el diálogo con mercados y la conceptualización y la adjudicación de la primera licitación. En 2020 desarrollamos un trabajo con esta cooperativa agroecológica que se adjudicó y con los comerciantes y tal, y el 2021, este último año, ya hemos seguido y materializado este trabajo con los comerciantes y señalizado los mercados con colaboración de la Federación de Mercados. No sé, como son muchos agentes, no sé, pero nos ha costado como la implementación porque son muchos mercados y porque la primera fase costó sin tener alianzas fuertes. ¿Y quién controla la verificación? O sea, que lo haremos, lo he contestado por el chat, que sí que es clave, que lo haremos a partir del 2022 y que se ha adjudicado una nueva licitación para diseñar el proceso, o sea, cómo se hará metodológicamente, qué documentación se requerirá, cómo se comprobarán los diferentes requisitos que se pedían, y se harán unas visitas de inspección aleatorias a los comercios. Y vamos a ver cómo funciona, porque será complicadillo. No sé si he contestado todo, creo que sí. Muy bien, pues muchas gracias, Marina.
Pues Alba, Luis. Vale, a ver si lo contestamos a todo, que hay muchas seguidas. Sí, nosotros éramos el equipo técnico que dinamizaba el proceso desde el principio. Falta Mireia, que también es de la DULA y que también formaba parte del equipo dinamizador. Luego, como hemos dicho, estaba la taula per la partida, que era como si fuera nuestra comisión de seguimiento, por decirlo de alguna manera, que es una red de entidades de Campanar y de Benimamet, que trabajan por la defensa y la mejora de la huerta de Campanar Benimamet, y que ha sido interesante articular estos dos territorios a través de la huerta y de la taula. Y hemos tenido diferentes formas de financiación desde que empezamos hasta ahora. Una primera ayuda que dependía del ayuntamiento, pero que eran unas subvenciones de innovación, ¿eran, Jules? Que no nos acordamos muy bien qué presupuesto tenían. 10.000... Alrededor de 10.000 o 12.000, creemos. Creemos, no nos acordamos Que bien. esta se pidió junto a las asociaciones vecinales de la zona. Sí. Luego Mansalorta, que no sé si Dani se acordará mejor, porque no nos acordamos tampoco demasiado bien, 16.000 tal vez. 17.000, algo así. Y luego... Que esto dependía del Ayuntamiento de Valencia o sea, directamente de la Concejalía de Horta y Agricultura. Y bueno, luego, a ver, claro, estos son 6 años de proceso. Digamos, pues la ayuda y el contrato probablemente cubran casi 4. Los otros 2, y a día, pues, bueno, pues el equipo hemos continuado comprometido allí con un proceso que pensamos que vale la pena sostener y que es interesante, y se ha trabajado mucho tiempo también sin recursos, o muchos periodos de tiempo sin ningún tipo de recurso. Han habido momentos que hemos pedido como pequeñas subvenciones que se gestionaban desde la Asociación de Vecinos, por ejemplo, para el tema de las fiestas, que ahí no era tanto como equipo técnico, sino como para poder continuar al menos impulsando acciones y que no le costaran dinero a las asociaciones vecinales, que una de esas fue de participación también del Ayuntamiento de Valencia, y nos sirvió para impulsar toda la parte de la campaña de consumo de proximidad, hacer la cartelería, hacer los dípticos, hacer la primera fiesta de la alcachofa que hicimos, que es las fotos que habéis visto al final, que había un montón de gente. Respecto a los agricultores implicados, más o menos el grupo más estable hasta alrededor de 8, quizá ahora ya hoy son menos, 6, unos 6 quedarán 7, pero sí que en los momentos más álgidos del grupo, es decir, cuando se han hecho reuniones abiertas o digamos para determinadas campañas, creo que ha salido alguna foto, a lo mejor han participado pues unos 20, 22 labradores, que prácticamente se corresponde con todos los labradores que quedan en esa zona, porque es una zona pequeña de huerta. Y cuando hablamos de guardería rural, es un servicio es el servicio del Consell Agrari, digamos, de protección y vigilancia de la huerta de Valencia. Es un servicio que, bueno, presenta algunos problemas, sobre todo en el sentido que haces la pregunta, pues para ir más allá del papel de vigilancia de la huerta y digamos, de poder hacer un poco de acompañamiento o trabajo junto al agricultor o la agricultora, pues es una función problemática. Ya está, ¿no? Pues no... Ay, Nuria, no te escuchamos. Creo que estás silenciada. Perdón, muchas gracias a los dos y bueno, quería agradecer muy sinceramente a las 5 ponentes que habéis estado hoy, que yo creo que nos habéis traído un montón de claves de aprendizajes y también de puntos de partida para otras reflexiones, así que de verdad muchísimas gracias por la preparación de este espacio, por estar aquí. Y bueno, haciendo así una recogida muy general de todo lo que ha salido, han sido cosas interesantísimas, un montón de aspectos, de cuestiones a tener en cuenta y demás, pero sí que es, bueno, por hacer así un pequeño resumen, lo que hemos visto a lo largo de estos 2 días es la importancia, en primer lugar, de identificar muy bien quiénes son esos actores, esos colectivos, esos perfiles, esos sectores de los que estamos hablando, no solo hacer un análisis profundo por nuestra parte, sino conocer también su autopercepción, ¿no? Me parecía muy interesante lo que traía Isa de quién se siente productora, quién no, quién, bueno, cómo
también se identifican las personas como consumidoras, ¿no? Bueno, algunos enganches, ¿no? para sentirse apeladas cuando hay alguna llamada en este sentido. Y se mostraba también muy bien pues, las diferencias de contexto, ¿no? que hay entre los diferentes perfiles a nivel pues, de tiempo, de recursos, de disponibilidad general para estar en espacios de participación, pero también de violencias y demás, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Algunas cuestiones que se iban señalando también de cómo acercarnos a estos sectores no alineados, no involucrados o que tienen serias dificultdes, barreras para entrar en espacios formales o no formales de toma de decisiones, era el abordarlo desde el no prejuicio y el no paternalismo, ver qué lenguajes estamos utilizando, hacerles formar parte desde el principio, ¿no? en toda la construcción, en todo el diseño de políticas, el generar espacios específicos para cada sector, amigables, acogedores, donde haya bueno, una sensación de casa, ¿no? y de pertenencia, que las personas, equipos o equipos conectores, por decirlo de alguna manera, que sean válidos y preparados para la diversidad de caras, ¿no? que requiere trabajar con diferentes sectores y demás, ser capaces de atender a otros intereses que están amenazados y bloqueando la atención sobre esto, ¿no? Como decía un poco Alba, lo ambiental es importante, pero también lo social y el contexto y el momento que está viviendo cada perfil, pues tenerlo en cuenta. Y lo que queda para mí muy claro y lo decía muy bien Eva y está, vamos, es obvio es que todo esto es un trabajo de hormiguita que hay que hacer con tiempo, con recursos, de forma minuciosa, cuidada, que no hay fórmulas rápidas para algo que sigue siendo uno de los grandes retos, ¿no? que estamos enfrentando desde las personas y entidades que trabajamos por un cambio en las políticas alimentarias y que esto signifique la implicación y la participación de todas las personas. Entonces, una vez dicho esto, si alguien más quiere apuntar algo por el chat, estupendo. Como os decía, bueno, lo decía ayer, de alguna manera lo señalaba hoy al principio también, los webinarios tienen la vocación fundamental de servir aquí y ahora en lo que contamos, en lo que intercambiamos, en lo que podemos preguntar, en lo que podemos comentar. Pero este seminario en concreto apela a algo que dentro de la red, bueno, llevamos trabajando tiempo, estamos con un proceso de reflexión interna sobre cuál puede ser nuestro papel para poder llegar a todos los sectores y cómo pues también cuidar de alguna manera metodologías que garanticen la implicación y el mantenimiento de la implicación de los diferentes sectores. Entonces, bueno, igual antes generé un poco de confusión hablando de taller, igual que ayer. No es que ahora abramos un espacio de taller enorme, esto requeriría muchísimo tiempo, pero sí nos gustaría hacer una pequeña recogida entre todas que nos pueda servir, por supuesto, a cada una de las que estáis aquí, pero también como red. Os voy a pasar el enlace a un mural y lo voy a proyectar, lo voy a compartir para que veáis un poco de qué os estoy hablando, cuando digo que nos gustaría pues, poder contar un poco con el feedback de todas en base a lo que habéis escuchado estos dos días y también en base a vuestra experiencia y también en base a las expectativas que pueda haber sobre el trabajo de la red. La red tiene una capacidad, aunque limitada, tiene una capacidad de aglutinar entidades y necesidades de diferentes entidades. Entonces, bueno, pues queremos, más allá de las reuniones que podemos ir teniendo específicamente con las entidades miembro, aprovechar este espacio para que nos contestéis algunas cosas. Ayer empezamos a cubrir un poquito este
este cuadro, ¿no? Para saber, las que estabais ahí detrás de la pantalla, un poco a qué público nos estamos dirigiendo, nos queremos dirigir cuando hablábamos sobre todo en temas de comunicación, pero no necesariamente, ¿no? Con los proyectos en los que estamos intentando llegar a sectores determinados vinculados a la alimentación y con qué tipo de mensajes, qué tipo de cuestiones queremos trabajar con ellas, ¿no? Aquí abajo Paula ha preparado un cuadrito que, Paula, si quieres ahora lo explicas tú un poco mejor, donde aterrizaríamos un poco en concreto qué entidades somos las que estamos aquí, por si de alguna manera podemos establecer sinergias e idear algún tipo de campañas o de planteamientos un poco más colectivos, ¿no? a la hora de acercarnos a determinados públicos y sectores. Esto es un poco sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que queremos y podemos hacer, pues queríamos también recoger esta visión vuestra, ¿no? Sobre qué es lo que queremos contar sobre políticas alimentarias, cómo podemos hacer que importe este mensaje, ¿no? Los mensajes que hemos planteado antes, cómo hacemos que se mantenga el interés y por último, qué podemos hacer ya, ahora mismo, desde nosotras, desde nuestras entidades, desde nuestros ayuntamientos, ONGs, organizaciones de cualquier tipo, para contar con todas en los espacios de participación. Algunos tips específicos en base a lo que hemos ido escuchando. Esto nos va a servir pues, para hacernos un poco una idea, haremos una recogida que os devolveremos de en qué punto estamos y por dónde creemos que podemos ir. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto, todas habéis podido acceder al mural o no os he pasado el link. ¿Os he pasado el link ya? Sí. Paula, no sé si quieres comentar un poquito tú el cuadro este. Hola, buenos días hoy también. Este cuadro, como bien ha contado Nuria, es la evolución o el intentar plasmar un poco lo que ya empezamos a hacer ayer. Ayer se os pidió a las que estabais ya conectadas que plantearais pues una especie de segmentación de a qué públicos os planteáis llegar o cómo podríamos llegar. Entonces se ha hecho un mapita para que pongamos nuestra organización, como yo he hecho el ejemplo de la red, en los públicos específicos a los que nos planteamos llegar con proyectos concretos. Hay veces incluso que, ahí es donde se pone pues, la red, como sabéis, trabajamos con la administración local y aparte de un aliado es un público en sí mismo porque facilitamos webinarios o talleres de formación para los técnicos de los ayuntamientos que puedan o apoyarse en nosotras para hacer políticas o aliarse con nosotras también para hacer campañas específicas. Entonces, que da muy poquito tiempo, pero si queréis ir rellenando mientras estamos hablando, guay. Y con ganas, la verdad, de crear un espacio donde poder tener estos debates. A mí, en mi ámbito de la comunicación, me interesaría mucho debatir campañas concretas para intentar ampliar públicos, tanto desde la red como los diferentes proyectos. Gracias, Paula. Sí, eso. Paula, lo que hablábamos las dos antes del seminario y que era una oportunidad, era pues estos retos que nos planteamos de forma individual como entidades y como uno de los objetivos de la red, el apoyar a estas, ¿no? Entre otros temas, el de la comunicación y la sensibilización, pues bueno, lo que nos podáis un poco devolver como interés, pues nos va a servir para aterrizar un poquito más el plan de comunicación. Y luego, pues, un poquito como recogida de estos 2 días, también que nos podáis contestar un poquito a estas preguntas. Con lo que salga, haremos un pequeño resumen que os devolveremos. También a lo mejor, ayer a mí un par de personas me dijeron que no conocían esta aplicación y no sabían cómo usarla. Entonces creo que también lo que nos pasa es que estamos yendo como muy rápido para contestar esto con una herramienta que a lo mejor ni siquiera todas utilizamos.
Entonces que no pasa nada si, si alguien se frustra y no sabe rellenarlo, pero sí que intentaremos trabajar con esto. Sí, si no me lo podéis enviar por el chat y yo lo pongo en el mural. Una pregunta, ¿se puede intervenir? No sé si me oís, soy Teresa Robledo, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Sí, Teresa. Nada, simplemente comentar, es que a mí me pasa lo que señalaba la compañera, no lo he podido introducir. Entonces, bueno, solo comentaros, por si queréis incluirlo también en la tabla, que desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que sabéis que es la ESAN, que depende del Ministerio de Consumo, estamos trabajando en el tema de comedores escolares, que sabéis que este tema está incluido en el último Plan Nacional de Control Oficial como un nuevo programa de control oficial, el 16, y actualmente estamos ultimando, y por eso lo comento, el consenso con las comunidades autónomas de todo un protocolo de lo que serían los criterios mínimos para la evaluación de lo que es la oferta alimentaria en los centros educativos. Y lo que yo os quería decir es que sepáis, aunque no puedo adelantar el contenido fijo que tenemos, pero que sí hemos incluido criterios de sostenibilidad vinculados a producción ecológica y vinculados a alimentos de temporada y de proximidad. Son modestos, pero ahí están, y en mi opinión personal yo creo que va a ser un paso adelante pues muy relevante, porque este es un documento que se consensúa con todos, y en el momento en que lo aprobemos lo van a aprobar todos los directores generales de salud pública, ¿no?, de las diferentes comunidades autónomas. Y por tanto, bueno, pues esta es una línea vinculada a algo que habéis mencionado los diferentes ponentes de la contratación pública, ¿no? La contratación pública es fundamental, ahí tenemos que trabajar para introducir criterios en este sentido, en el sentido de la sostenibilidad, bueno, pues un marco muy concreto y muy específico, que es el tema de comedores escolares, que sepáis que estamos desde la ESAN, Ministerio de Consumo, en ese ejercicio y en esa línea de trabajo, y ya digo que en unos meses, como mucho, un par, 2, 3 meses, el tema estará probablemente cerrado, ¿no?, con esos elementos. Y ya por último, ya que he tomado la palabra, enhorabuena por el evento y por todas las ponencias, y disculpar la intervención. No, Teresa, muchas gracias. Además, la información que nos traes es muy interesante y ha salido de forma recurrente en diferentes seminarios, porque bueno, al final también lo que pasa es que todo está relacionado, así que muchas gracias por tu información. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención, porque ya estamos ahí pegando la una, así que vamos a cerrar el seminario, pero quedan 2 minutos por si alguien quiere decir, comentar, preguntar algo. Y si no, pues eso, invitaros a que completéis este mural en la medida en la que queráis y podáis, y os haremos una devolución de lo que hemos ido recogiendo estos días. Además colgaremos los vídeos en la página web a lo largo de la semana, también os lo comunicaremos vía email. Y nada, muchas gracias. Volver a reiterar el agradecimiento a las ponentes y a todas las que habéis participado. Y nada, que tenemos el canal abierto para cualquier propuesta, sugerencia y feedback. Así que nada más.